Pero esto es para explicar lo de los documentales dejados por la actividad. Uno de ellos es el de Gimme the Power de Molotov y el otro es de la matanza de Tlatelolco, ¿no? De 1968. Bueno, primero el de Gimme the Power de Molotov es un documental que la verdad se me hizo buenísimo, que habla sobre la represión que existía antes sobre la libertad de expresión, sobre todo en los jóvenes, en los estudiantes. El documental habla mucho sobre lo importante que eran los jóvenes para el gobierno si estaban cooperando y pues callados, ¿no? Pero también habla de la amenaza que llegaban a hacer si llegaban a empezar a hacer huelgas o a empezar a hacer pues movimientos terroristas, ¿no? Como le llamaba el gobierno. Hay un punto de comparación entre la matanza de Tlatelolco y el Gimme the Power, ya que ambos lo mencionan. Obviamente de la matanza de Tlatelolco lo menciona mucho más. Lo menciono como un problema más que nada de presión porque iban a ser las Olimpiadas en México en ese año. Y Gustavo Díaz Ordaz quería demostrarle al mundo internacional que tenían control sobre pues, la inseguridad que pudiera haber la gente, los turistas, ¿no? Que llegaran a México y bueno, pues se atendieran a un evento con tan gran importancia que iba a haber en el país, ¿no? Esto iba a ser justamente 2 años antes del Mundial, que fue en México, que fue en 1970, bueno, esto fue en 1968. Fue el primer evento internacional de esa magnitud que tuvo México. Entonces, pues claramente las autoridades estaban un poco nerviosas, ya que en esos tiempos había muchas represiones y los jóvenes estaban empezando a dar cuenta apenas de que existían muchas injusticias, ¿no? Antes, en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Como mencionan en el documental de Gimme the Power, que dicen que el 80% de la población era analfabeta, entonces era mucho más fácil tener un control autoritario, pues de todo el mundo, ¿no? De todo el país. Y después, bueno, el documental de Gimme the Power te menciona 3 acontecimientos importantísimos antes del asesinato de Colosio, ¿no? Que te enseña el movimiento que era de 1968, que fue de la matanza de Tlatelolco. Luego te muestra uno de 1971, que fue el de los halcones, el movimiento de los halcones, algo así que fue en Monterrey, que fue otra matanza también, de estudiantes. Y bueno, luego te enseñan el concierto, de Acámbaro, donde se presentaron más de 200,000 personas. Y bueno, el gobierno para poderlo reprimir empezó a decir luego en los diarios de los siguientes días que pues fue un movimiento lleno de drogas y de crimen y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Es sorprendente cómo México vivió o sea, todos los años de 1900, ¿no? Todo ese siglo en represión y bajo dictaduras, ¿no? Todo esto fue hasta la época de Carlos Salinas de Gortari, que luego al final de su mandato no le salieron las cosas bien, ¿no? Por lo mismo del asesinato de Colosio, por lo mismo de que asesinaron a su cuñado, por lo mismo de que metieron a la cárcel a su hermano, por varios crímenes vinculado con el narcotráfico, vinculado con la muerte de Colosio, vinculado con otros tantos crímenes políticos. Bueno, y aquí te das cuenta cómo México vivió y sigue viviendo en parte, solo que un poquito, ahorita es un poco, siento que es una dictadura un poco más demócrata. Ya hay mucha libertad de expresión, ahorita obviamente no es como era antes, ¿no? Por lo mismo que la gente está mucho más educada. Pero sí te sorprende mucho cómo antes el gobierno manejaba a la gente de una forma tan violenta que era nada más una matanza, ¿no? Y echarle la culpa a los mismos jóvenes de terrorismo, ¿no? O sea, los que hacían los actos de terrorismo eran el gobierno y luego incriminaban a los líderes de las marchas, ¿no? Muy fácil, nadie se quejaba, no había la libertad de expresión que hay hoy. La verdad yo me siento afortunado, muy afortunado de haber nacido en estos tiempos, que son otra cosa como era antes. Y pues bueno, lo que te dejan estos documentales es aprender, ¿no? Aprender de lo que tenemos ahorita, de cómo era antes y cómo fue todo lo que se está dando ahorita. ¿No? Ahora tú entiendes, a veces no entendemos nosotros la represión que existe hoy en día en jóvenes contra el gobierno, ¿no? Y ahora que veo esos documentales, pues lo entiendo. Sobre todo con la entrada ahora de Manuel López Obrador, ¿no? Que fue básicamente, ganó porque la gente ya estaba harta de los gobiernos anteriores. Y bueno, pues como conclusión pienso que fue muy interesante aprender sobre esos documentales. Sí sabía más o menos de los temas, no sabía tan a profundo cómo había sido todo.
Y pues muy interesante, ¿no? Muy interesante como un grupo como Molotov, solo desde ser un grupo de rock, que además de empezar a liberar las palabras, ¿no? La gente empezó a hablar mucho más con groserías cuando empezaron ellos. Pues al final de cuentas es una banda de rock que tiene un movimiento contra las dictaduras, ¿no? Sobre todo porque llenan estadios en Rusia, si yo lo investigué yo aparte, y ellos llenan estadios en Rusia de conciertos. Y aquí en México también son muy famosos, ¿no? Entonces, bueno, pues me fue muy interesante y la verdad, pues me impactó mucho cómo se fueron dando las cosas anteriormente. Gracias.